Gracias a Dios por esta mañana. Y vamos a continuar en esto de ajustar nuestras vidas a Dios. Y seguramente habrá muchos propósitos. Y más que propósitos, muchas bendiciones desde ese ajustar nuestras vidas a Dios. Pero una muy especial, que podamos ver su poder en nosotros y a través de nosotros. Que podamos vivenciar su sobrenaturalidad y que el Dios que servimos, el Dios que adoramos, no sea un Dios grande solo en palabras, en discurso, sino que lo podamos ver su poder en nosotros y a través de nosotros. Y en la sesión anterior comenzamos a mirar esa necesidad de ajustes en nuestra vida desde lo eclesial. Y vamos a continuar con esta área. Desde lo eclesial habíamos mirado lo relacional y desde eso relacional habíamos mirado la necesidad de la unidad. La unidad que debe ser característica en el pueblo de Dios. Más allá de la unidad, habíamos mirado la comunión cristiana. Y esa comunión cristiana que debe dejarse ver en ese servicio cristiano, en ese bendecirnos unos a otros. Y seguramente habrá muchas cosas desde esa realidad, ese aspecto relacional, en el cual también habíamos dicho, desde esa parte de la unidad, del compañerismo, que el Espíritu Santo no va a bendecir ni se va a derramar en una iglesia desunida. Que el Espíritu Santo no habitará en una iglesia conflictiva. Porque si miramos algunas facetas del fruto del Espíritu Santo, y esa lista del apóstol Pablo allí en Gálatas, comienza hablando del amor, mas el fruto del Espíritu es amor. Y otras virtudes, cualidades, valores que deben ser características en la vida de todo aquel que se llame cristiano. Y vamos más allá de lo relacional, vamos en esta mañana a dar algunas pinceladas desde la parte ministerial, desde lo eclesial, lo ministerial. Y quiero que tomemos dos escrituras, una allí en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, que seguramente todos conocen y si no la conoces, es bueno que te relaciones con esta escritura. Y allí en 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4, hacer esta lectura. 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Y más allá de lo que se pueda decir durante este tiempo, por favor, a seguir meditando en este pasaje y en el tema central del mismo. Y más allá del tema central, también en los subtemas, los temas que arrastra, que involucra este tema central,
para que en ese anhelar ver el poder de Dios lo podamos ver de manera limpia y que el enemigo no saque ventaja desde nuestra ignorancia. Allí en 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada ¿qué cosa? La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, ¿qué? Dice la Escritura, discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros, ¿qué cosa? Interpretación de lenguas. ¿Y quién hace todas estas cosas? Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, ojo con este versículo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Y una porción que nos da equilibrio y debe darnos equilibrio para el ejercicio de los dones espirituales, que por cierto a veces, por ignorancia, por inmadurez, a veces se han manejado de manera muy incorrecta y aún hasta para discusiones, para problemas, no para edificación, como Dios los ha dado o los ha colocado. Está allí en 1 Pedro capítulo 4, el verso 10. 1 Pedro capítulo 4, el verso 10. Ese verso 10, 10 y 11 son claves para el ejercicio, el buen ejercicio de los dones espirituales y aún para el buen entendimiento de lo que es un don espiritual. Verso 10 de 1 Pedro capítulo 4, cada uno según el don que ha recibido. Podríamos decir, cada cristiano, cada hermano, según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, a los otros. En otras palabras, ¿para quiénes son dados esos dones? ¿O para qué se han dado esos dones? Para servir al cuerpo. Eso es como si el cuerpo necesita rascarse. ¿Quiénes están para hacer ese trabajo? ¿Ah? La mano, ¿y en las manos qué? Las uñas. Y si las uñas se encaprichan y no quieren rascar cuando llegue la piquiña, que diga la uña, no, que lo haga la oreja. ¿Cómo la oreja va a rascar? Si aún ella necesita ser rascada. ¿Y qué pasaría con un cuerpo así? Un cuerpo raro, un cuerpo desequilibrado, un cuerpo confundido, un cuerpo que va a sufrir porque los miembros no hacen, no cumplen su tarea, su función.
¿Qué más dice el texto? Entonces dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, cuidado con esto, hable. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y allí la necesidad del buen conocimiento de lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha dicho. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, cuidado con este también es terrible. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En otras palabras, ni ministre con una fuente de poder diferente, ni ministre solo de lengua. Ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuidado que ese texto de Primera a Pedro debe ser termómetro. Porque aun cuando pensamos en lo que es un don espiritual, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Qué es un don espiritual? Miren que el capítulo 12 de Primera Corintios nos da algo de la definición. A cada uno le es dada ¿qué cosa? La manifestación ¿de quién? Del Espíritu. En otras palabras, un don espiritual es ¿qué cosa? Es la manifestación del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Por favor, despacito esto y despacito aquí y que nunca lo olvidemos. El don espiritual es la manifestación ¿de qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y vendría mi pregunta, si ese Espíritu Santo está contristado en esa vida, viene la pregunta, ¿fluye el don? Algunos dicen, yo tengo el don de. ¿Hasta qué punto cuando decimos yo tengo el don de, estamos cometiendo un error? ¿Quién tiene a quién? ¿Quién debe tener a quién? ¿El Espíritu Santo al cristiano o el cristiano al Espíritu Santo? ¿Alguien podría decir las dos cosas? No, pero el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios quien nos tiene a nosotros. Él es el Señor. Él es el Señor. Entonces, cuidado cuando hablamos a veces con tanta propiedad. Yo tengo el don de, y como yo tengo el don de, yo lo puedo usar cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Y si al Espíritu Santo no se le da la gana respaldar. Bueno, Yaneri, otra frase. Yo tengo el don de, y si a Dios a través del Espíritu Santo no se le da la gana respaldar, ¿qué pasa? Nada. Nada va a pasar. Creo que aquí hemos fallado. Y es allí cuando hemos ministrado solo de palabra, pero sin poder. Porque hemos creído que el don es algo que Dios colocó en nosotros y que lo podemos usar, manejar cuando queremos. No. El don es la manifestación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no apoya, si el Espíritu Santo no se mueve, allí no pasa absolutamente nada. Y que por cierto, esa debe ser uno de los motivos, razones que nos deben llevar siempre
a mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Y quiero darles una pinceladita aquí, solo una. Muchos de nosotros somos tocados por el Espíritu y en algún momento vivenciamos al Espíritu Santo. Y lo vivenciamos en una reunión, en el canto, en la adoración, lo vivenciamos escuchando la palabra, lo vivenciamos desde nuestra búsqueda personal individual, pero sucede algo en lo que tenemos que también pellizcarnos, en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y es que esa manifestación del Espíritu, esos llamados del Espíritu a tener esa comunión con Él, la mayoría de las veces los abortamos. Y a veces los abortamos solo saliendo del lugar de reunión. ¿Por qué? Porque por un lado salimos del lugar de reunión y comenzamos a hacer unos corrinches irreverentes que entristecen al Espíritu Santo. Ligado a ello, nos olvidamos de lo que el Espíritu Santo nos dijo, el área que señaló allí cuando se movió y comenzamos a vivir como si el Espíritu Santo no nos hubiese dicho nada. Y la prueba reina de esto es que casi siempre estamos comenzando de cero. Déjame decirte que dedicar mucho tiempo a cosas mundanas, a cosas terrenas, entristece al Espíritu Santo y contrista al Espíritu Santo. Cuando yo me ensarto en conversaciones seculares, no cristianas, no espirituales, por horas y horas y horas, y ni me recuerdo que debo tener comunión con el Espíritu Santo, que debo ser sensible a su voz, que debo estar alerta a cualquier pálpito, a cualquier voz que Él me dé. ¿Cómo creen que se siente el Espíritu Santo? Totalmente ignorado. Y lo ignoramos y a la hora de la quema y a la hora de la necesidad, ahí comenzamos a gritar, a buscar la ayuda, a buscar el respaldo del que hemos ignorado por horas, por horas, por horas, por días. Peor dolor. A veces el domingo queremos ver la mano de Dios obrando en la congregación y a mi favor cuando toda la semana he ignorado la comunión con Dios. Hermanos, tenemos que aprender a conocer aún las leyes para vivir una vida espiritual buena. Y otra vez, ensartarnos, meternos en conversaciones no cristianas que no edifican por horas y por horas y por horas, echando cuento y tirando risa pegado al televisor, viendo cosas que no edifican. Y con eso no estoy diciendo que no vea su televisor, estoy diciendo horas y horas, viendo cosas que no edifican. Eso entristece al Espíritu Santo. ¿Cómo decir que vivo en el Espíritu si la mayoría de mi tiempo se lo dedico a cosas que no edifican? ¿Cómo decir que vivo en el Espíritu? Entonces vivimos desconectados del Espíritu y cuando viene la necesidad, cuando viene la emergencia, cuando el enemigo ataca, ahí nos enloquecemos y no sabemos cómo responder. Y si respondemos, a veces respondemos solo de letra, solo de memoria lo que sabemos religiosamente, y es allí donde no le hacemos ni cosquillas al enemigo. Cuidado, 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 iglesia. Cuidado. Es tiempo de hacer ajustes. Y uno de los ajustes va en esta dirección. Entonces, eso en relación
al don. Lo otro que quiero resaltar aquí en este restaurar, hacer ese ajuste mejor en lo que tiene que ver con esta realidad eclesial, ligado a esto de los dones, es entender que hemos de mostrar el amor de Dios, la compasión de Dios. Hemos de dejar ver a Dios en nosotros y a través de nosotros. Amor y compasión. Donde no hay amor, donde no hay compasión, tampoco el Espíritu Santo va a respaldar. Por favor, metámonos eso a la cabeza. Y no sé si tendría que manejarlo desde un 100%. Porque a veces Dios, en su gracia y en su misericordia, por el necesitado, Dios va a extender su mano. Pero hermanos, en términos generales, el que ora, el que intercede, debe ser un hombre, debe ser una mujer que tiene amor y ha sido movido a compasión desde la necesidad de aquel por el cual ora. Si a mí me da lo mismo, si la persona en necesidad soluciona su problema o no lo soluciona, ¿para qué le pido a Dios? A mí eso no me importa en última instancia. Un corazón frío no debería orar por nadie, porque es falso. No me importa si se sana o no se sana, no me importa si soluciona o no soluciona. La Biblia me va a decir, por ejemplo, allá en muchos cuadros de la Biblia, especialmente Mateo 9, y Cristo viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas por la condición en la que las vio. Y porque tuvo compasión, comenzó a obrar a favor de esas multitudes. Y no decimos que Dios es amor, y nosotros no decimos que somos hijos de Dios. Y si Dios es amor y nosotros somos sus hijos, ¿en dónde está el amor de Dios en nosotros? ¿En dónde? Perdónanos, Dios. ¿En dónde está la compasión? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la compasión? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una iglesia cristiana y cualquier otra iglesia? ¿Cuál es lo que marca la diferencia entre un grupo de cristianos y un grupo de cualquier otra afiliación? Y es vergonzoso cuando a veces en otros grupos que no son cristianos se ve más la compasión, se ve más la afinidad con la necesidad del prójimo. Hermanos, recordemos, y estoy cerrando con esto, recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es como si Cristo estuviese presente. Y que nosotros, los que nos llamamos cristianos, somos miembros ¿de qué? De ese cuerpo. Uñas, dedos, manos, pies, cabeza, orejas, oído, lo que sea. Lo que sea. Pero como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que representarlo bien. Y si no lo representamos bien, entonces cuando vamos a predicar y hablar de un Cristo de amor, de un Cristo de poder, ¿quién nos va a creer? Nadie. Ese es otro de nuestros defectos, que nos hemos conformado solo con decir,
pero no demostramos casi nada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la representante de Cristo. Y cuando hay necesidad, enfermedad, yo le decía en una reunión días atrás a los hermanos del Consejo Ministerial o Directivo Local, CODIL, somos una iglesia de adultos. Y a medida que los años vienen, sabemos que las fuerzas van menguando. Los órganos se van desgastando y nos vamos haciendo vulnerables a enfermedades. Yo les decía, hermanos, y en una iglesia mayormente de adultos y comienzan a aparecer enfermos. Si no manifestamos poder de Dios, entonces nos va a tocar verlos morir a todos, sin ver la mano poderosa de Dios. Ese Dios del cual predicamos que todo lo puede. Entonces lo vamos a ver. Nos toca conformarnos con verlos morir. ¿Y en dónde está el Dios de poder del cual predicamos, del cual hablamos? ¿Cuántos hermanos tenemos aquí en la congregación con diagnósticos complicados? Y sí, es verdad. Como se dice popularmente, un día tenemos que morir. Pero el problema es que a veces pueden venir años. Y a veces los dones están allí, en los miembros del cuerpo. Pero estos miembros del cuerpo no toman responsabilidad, que como miembros del cuerpo están para cumplir una función, para cumplir una tarea. Y es bendecir a los demás miembros del cuerpo en su necesidad. Pero seguramente, ya sea por ignorancia o falta de compasión, falta de amor, a veces lo que brilla es la indiferencia. La indiferencia. Hemos entonces de movernos desde esos recursos de Dios, tener esa compasión, tener ese amor y colocarnos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo fluya en nosotros y a través de nosotros. Y hago un paréntesis ya por último. Tengamos cuidado. A veces hacemos malas interpretaciones de las dolencias, de la enfermedad en otros. Y el único que sabe es Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, a la cual estamos afiliados, y de la cual hemos aprendido y somos desafiados, no solo al Cristo que santifica, sino al Cristo que sana. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Alberto Benjamín Simpson fue producto de una afección cardíaca por muchos años, que él conoció y vivenció que Jesús era ¿qué? El sanador. Por muchos años, con una afección cardíaca. Uno de los grandes avivadores en la historia inglés, Smith Wigglesworth, por años, sanando, aún resucitando muertos, y Dios nunca dice que lo sanó de cálculos renales. Y era instrumento de sanidad para otros, pero ¿qué pasó? Por alguna razón que solo Dios sabía, nunca lo sanó. Conocí a un predicador de los primeros que conocí
en esta línea carismática, un pastor de la iglesia panamericana. Muchos años, algunos de ustedes ni habían nacido. Y oraba y había milagros y Dios calzaba dientes y él le venía llorando a Dios para que le calzara unos dientes que tenía malos en la parte delantera de su boca y decía, y no me los sacaré hasta que Dios no me los calce. Y lo vi en varias ocasiones y Dios no le había calzado esos dientes. Pero Dios lo usaba para calzar dientes a otros. A veces queremos jugar a dioses. Venga de ese testimonio. Venga, ayude a predicar, hermano. También conocemos la historia de Kathryn Kuhlman. Algunos han leído sus libros. Ella, Dios la usaba en milagro y era una mujer que llenaba estadios, pero sufría de asma. Ese era el aguijón que tenía ella. Entonces, a veces los hombres de Dios que curiosamente, a veces pasamos por alto esto, que a veces son las mismas situaciones adversas las que nos obligan a estar pegados de Dios, a depender de Él. Pero ¿cómo dicen el desprevenido? Se me va el nombre, me va la palabra. El espectador desprevenido juzga. Y creemos ser dioses. Entonces, mire, ¿quién fue Kathryn Kuhlman? Milagros en cantidades. Milagros en cantidades. Y cuando usted investigue y lea la historia de los grandes hombres de Dios, usted se va a dar cuenta que había algo que los mantenía aterrizados. Uno de los libros que me he bebido en estos últimos tiempos, el libro de Andrés Murray, le tocó parar el ministerio por más de 2 años por una enfermedad. Y qué hombre usado por Dios. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo no se mueve, el don no fluye. Si Dios no respalda, el don no fluye. Y de allí la necesidad entonces a mantener esa comunión con Dios. Pero desde lo ministerial entonces, hemos de mostrar el amor de Dios, hemos de mostrar la compasión de Dios y hemos de mostrar el poder de Dios. No podemos conformarnos solo con decir, Dios es grande, Dios es todopoderoso. A muchos Dios quiere sanar, a muchos Dios quiere levantar de su condición, ya sea espiritual, física, mental, emocional, moral. Y aún cada uno de nosotros ha sido testigo de esto y podrá ser también testigo de ello hoy, mañana o pasado mañana. Y por cierto, en aquellas cosas y en este propósito de ajustar nuestras vidas a la vida de Dios, seamos sabios. Aquello que nosotros no podemos, en lo que nosotros no podemos, recordemos que hay un Dios todopoderoso, que Él lo puede hacer. Recordemos que el Espíritu Santo, quien es la mano poderosa de Dios, y como hemos dicho o he dicho, el don es la manifestación del Espíritu.
A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A uno sanidad, a otro milagro, a otro lenguas, interpretación, discernimiento, sabiduría, etcétera. Y que lo que tú no puedas y que lo que yo no pueda, entendiendo que hay uno que todo lo puede, podamos correr a Él. Y en especial en aquellas cosas que deshonran a Dios. Dios es el más interesado en que nosotros las ajustemos. Porque cuando no hemos hecho ese ajuste, estamos dando una mala propaganda, un mal mensaje de Él. Y estas tres cositas que he mencionado, amor, compasión, poder de Dios. Allí donde sabes que Dios te ha llamado, allí donde te mueves como cristiano y ves necesidad, todos tenemos la obligación de dar testimonio del Dios que todo lo puede y colocarnos en las manos de Dios, abrir ese espacio, abrir esa puerta, para si a Dios le place, o como yo lo digo de manera en lenguaje popular del vulgo, si a Dios se le da la gana extender su mano, que Él sane, levante. No importa la enfermedad, no importa el diagnóstico médico, porque el Dios que levantó a Cristo de entre los muertos tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Tiene poder para solucionar cualquier problema. Abrámonos al Espíritu Santo. Dejemos de contristarlo, dejemos de entristecerlo, dejemos de enredarnos en tantas cosas mundanas. No le hagamos el coro al mundo. Aislémonos del mundo lo más que podamos. Dejemos de perder tiempo en tanta bobada. Y a veces nos damos cuenta que el sistema social, aún el sistema de gobierno local, departamental, nacional, mundial, siempre nos colocan un poco de embelecos y bobadas para mantenernos distraídos. Ustedes se han dado cuenta, yo no sé cuántos se dan cuenta, cuántas veces nos han metido partidos de la selección Colombia y mientras el pueblo está embobado viendo el partido de la selección Colombia, nos están metiendo leyes que nos van a coger del cuello. ¿Usted sabía eso? Y yo no sé cuántos trabajen en estas cadenas de televisión, los famosos realities, y nos repiten las mismas bobadas siempre. Y el pueblo, como cordero al matadero, pegado a esas bobadas. Pegado a esas bobadas y las realidades en nuestra vida nos están chamuscando los pies más y más. Y pegados a bobadas cuando deberíamos estar buscando el rostro de Dios. Y lo que yo muchas veces digo, perdiendo el tiempo nosotros viendo a gente que gana millonadas y nosotros con necesidad. Seamos sabios, despertemos, abramos los ojos. Y lo del mundo, dejemos al mundo con sus cosas. Nuestro reino no es de este mundo. Y aprendamos por encima de todo. Otra vez, ya que el don es la manifestación del Espíritu, tú que sabes que el Espíritu Santo, que Dios te ha dado dones, que ha fluido en dones puntuales y Dios te ha respaldado, pero que hoy no estás fluyendo en los mismos, a cerrar un poquito la brecha y a meternos más con Dios. A dejar de perder tiempo en bobadas y en cosas de este mundo. Porque hasta en eso como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Y alguien dirá, uy, el pastor se fanatizó, se fue al extremo. Hermano, no me importa qué concepto puedas tener desde esa realidad.
Pero yo solo te digo en esta mañana, hay batallas que solo tú las puedes luchar y nadie las va a pelear por ti. Y si nadie las va a pelear por ti, es mi responsabilidad concentrarme en lo que yo sé que será mi salida y será mi victoria en el momento puntual, crucial, en el momento difícil. Nadie lo va a hacer por mí. Y si yo mismo no me he preparado, yo mismo no he estado alerta, yo mismo no mantengo mi comunión, no tengo derecho ni autoridad para criticar a otros porque no me pudieron ayudar. Porque hasta en eso a veces somos injustos. Lo que tenemos que hacer nosotros no lo hacemos por andar despistados y perdiendo el tiempo en lo que no debemos y a la hora de la crisis, que los hermanos que esto, que el pastor esto, cuando nosotros somos los primeros responsables de nuestras realidades, aun cuando seamos un cuerpo con muchos miembros y que hay miembros que me pueden ayudar en esto porque es allí donde Dios les usa, les ha llamado, etcétera, etcétera. Ajustemos pues, pidámosle a Dios que nos ayude a ajustar, ya no desde lo relacional, la unidad, el compañerismo, la comunión cristiana, sino ya desde lo ministerial, ser amorosos, tiernos, ser compasivos, no ser duros y estar siempre pasando por encima de la necesidad del otro. Y que el amor, el poder de Dios, mejor, desde el don, porque otra vez, 1 Corintios 12, a cada uno, a cada hermano, a cada cristiano, le es dada la manifestación del Espíritu. Primeramente para su provecho o para provecho del cuerpo, como lo quieras interpretar. A cada miembro del cuerpo le es dada la manifestación del Espíritu. Y si esa manifestación no se da, es porque en algo está fallando. Y se me iba algo, por favor, no esperemos que del pastor o de los pastores, hoy mismo, mañana, no sabemos quiénes, que desde el pastor sea quien fluya todos los dones. Error. A cada uno, a cada uno, a cada miembro del cuerpo. No es que todos los dones deben fluir del líder. Error. Y sería negativo para la congregación. Y el día que el líder no esté, ¿cómo quedó la congregación? Es a cada cristiano le es dada la manifestación. Y en otras palabras, ustedes se benefician con la manifestación del don de Dios en mi vida y yo debo beneficiarme con la manifestación del don a través de ustedes. Eso es ser miembros funcionales de un cuerpo. Y cuando no somos miembros funcionales de un cuerpo, ahí estamos cayendo en un horror. Estamos esperando que solo otros hagan por mí y yo no estoy cumpliendo mi función. Allí donde estás, ¿qué dones de Dios fluyeron en ti ayer y hoy no están fluyendo? Tienes un problema con el Espíritu Santo. En esa comunión con el Espíritu, ahí hay un problema. ¿Por qué no hay esa manifestación del Espíritu hoy? ¿Por qué? Y si tú lo sabes,
Arregla cuentas con Dios. Si no eres consciente, pídele a Dios. No eres consciente de lo que puede estar sucediendo. Pídele a Dios que te lo muestre. Pero cada cristiano está llamado a mostrar, no solo a decir o hacer conocer de manera verbal al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, sino a que Él se deje ver con poder, con poder, con poder. Y lo primero entonces es ese elemento. Si ayer fluías, Dios te respaldaba y hoy no ves ese respaldo, tienes un problema en la comunión con el Espíritu. Ahí hay un problema en la comunión con el Espíritu. Y te toca arreglar, nos toca arreglar esto de la comunión con el Espíritu. Pero voy más allá. Si hay una realidad en tu vida de la cual no te has podido liberar y sabes que esa realidad no debería estar en ti, que no te está ayudando a crecer en gracia y en conocimiento de Dios, que por el contrario te está limitando más. Dios puede hacer la obra en ti. Dios puede hacer la obra en ti. Dios puede hacer la obra en ti. El Espíritu Santo puede hacer la obra en ti en esta mañana. Al cristiano, el cristiano recuerda esto, cristiano, tu cuerpo es templo, ha sido destinado, diseñado para ser templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, el que hace los milagros, habita en ti, habita en mí, a menos que estemos en la escuela de Dios, desde alguna problemática, el que habita en ti libertará, sanará, sanará tu cuerpo. Y recuerda que Satanás y todo su ejército hace todo lo posible por dañar, matar el templo de Dios, que somos nosotros. Dañarnos, matarnos físicamente. Pero si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros, nos levanta también a nosotros. Desde esa problemática que te oprime, que te limita, pídele al Espíritu Santo en este instante que Él obre, y en especial ofrécete de manera consciente, ofrécete como templo de Él. Dile, yo quiero ser tu morada, yo quiero ser tu habitación, yo quiero ser tu templo. Sana tu templo, liberta tu templo. Si tienes que pedir perdón por algo de lo cual sabes que eres culpable para llegar a la condición en la que estás, pide perdón, pero dile, Espíritu Santo, aquí estoy, redime este cuerpo, redime todo lo que soy, porque quiero ser tu morada, quiero ser tu habitación, quiero ser tu templo, para que tú vivas, tú habites, tú te muevas en Él y a través de Él. Quiero ser tu habitación.
Porque a veces la enfermedad vino por el pecado, por haber profanado el templo de Dios. Y yo te ayudo a orar. Y me uno contigo en ese clamor. Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo. El único espíritu que debe habitarnos. El espíritu de verdad, de santidad, de amor, de justicia, de compasión. Oh Espíritu Santo. El único espíritu que debe ejercer influencia en nosotros. En este instante. En este lugar. Espíritu de Dios. Tú conoces la condición de cada hombre y de cada mujer aquí presente. Su condición a nivel físico, su condición a nivel espiritual, su condición a nivel mental, a nivel moral, a nivel emocional. Oh Dios, queremos ajustar nuestras vidas a ti. Allí donde hay dureza, donde no hay sensibilidad a la necesidad de otros, allí donde no hay amor, allí donde la compasión no se manifiesta, allí donde quizás por carencias familiares, aún desde la infancia, nos levantamos egoístas y queremos tener y tener y tener y amontonar y no bendecir a otros. Oh Dios, somos tu pueblo, queremos ser tu pueblo, no solo en teoría, sino en práctica. Queremos ser miembros de ese cuerpo de Cristo, miembros reales, vivenciales, prácticos, no solo en teoría, sino en práctica. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, saca de nosotros lo que tengas que sacar en este instante, en el nombre de Jesús. Llévate la enfermedad, quema la enfermedad, quema la apatía, la indiferencia, quema la falta de compasión, la falta de amor, quema las envidias, quema los celos. Oh Espíritu Santo, queremos ser tu habitación, no solo a nivel individual, sino como congregación, como comunidad. Todo espíritu que influencie nuestras vidas contrario a ti, échalo, sácalo, ahuyéntalo de nuestras vidas. Toda influencia demoníaca contraria a ti, en contra de esta comunidad y que pudiese estar en acción, en movimiento en ese instante para traer ignorancia, ceguera. Oh Espíritu Santo, ahuyéntala y nos abrimos a tu influencia. Oh Espíritu de Dios, muévete, muévete, muévete en este lugar, Espíritu Santo. Sana allí donde hay enfermedad, allí donde hay diagnósticos, allí donde hay diagnósticos ya puntuales. Oh Espíritu Santo, sana, restaura. Para ti no hay nada imposible. Fluye, Espíritu de Dios, en sanidad, tocando desde la cabeza hasta los pies nuestros cuerpos, sanando, restaurando. Allí donde hay opresión demoníaca, rompe la opresión, Espíritu Santo, rompe la opresión
y aleja el espíritu de tormento de las vidas. Allí donde hay problemas en lo moral, allí donde hay esclavitud, hay hábitos pecaminosos. Oh Espíritu Santo, rompe con esos hábitos pecaminosos y nos ofrecemos como el templo tuyo, como tu casa, como tu habitación, como tu santuario. Oh Santo, 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 Santo es el que nos llama. Allí donde hay problemas de carácter, temperamentos alterados, temperamentos volados que llevan a acciones, a palabras que no honran. Allí donde se pierde el control de sí mismo. Porque la marea emocional es demasiado alta. Oh Espíritu Santo, trae paz. Esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Trae paz a los corazones. Trae paz a las vidas. Oh Dios, estas epidemias, estas afecciones gripales, no sé si accidentales o incidentales creadas. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quema todo virus, quema todo virus, quema toda enfermedad, toda afección, toda virosis, quémala, Espíritu Santo, y liberta nuestros cuerpos, liberta nuestros hogares, liberta nuestras familias. Y tu poder, oh Dios, se deja ver. Tu favor se deja ver para con nosotros. Tu gracia se deja ver. Y mi hermano, aún desde el ambiente espiritual en tu hogar, que solo tú sabes cuál es la atmósfera espiritual en tu hogar. Si percibes y eres consciente que la atmósfera espiritual en tu hogar no es sana, que hay pleitos, que hay contiendas, que hay insultos, que hay peleas, que hay robos, que hay inmoralidad, lo que sea, pídele al Espíritu Santo. Y si no, desde aquí, cuando estés en tu hogar y donde estés, pero cuando estés en tu hogar, pídele al Espíritu Santo, invítalo a que sea el único espíritu que ejerce influencia en tu hogar y que todo espíritu contrario a él, que sea desalojado de tu hogar, que sea desalojado de tu hogar, que toda porquería, que todo lo que va contra la verdad, la santidad, contra el amor, la unidad, el compañerismo, contra todo lo bueno que se debe dar en un hogar. Pídele al Espíritu Santo que desaloje, que eche, que arroje de ese hogar lo que no le honra. Y si crees que hay maldiciones que vienen desde atrás, en el nombre de Jesús, rompe con toda maldición y bendice tu hogar y bendice a los tuyos. Y si tú mismo fuiste ayer causa de maldición desde la comunicación, desde las palabras, pídele perdón a Dios. Y ahora bendice, bendice a los tuyos, bendice tu hogar, bendice tu hogar, bendice a los tuyos, bendice tu descendencia. Y desata bendición y no maldición. Gracias a Dios, gracias, porque no nos ha llamado a vergüenza ni a derrota, ni a miseria. Nos has llamado a vivir una vida en victoria, porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, por encima de todo principado, por encima de toda potestad y de todo poder que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y podemos decir, en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores, porque si Cristo venció y le pertenecemos a Él, su victoria es nuestra victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, continuemos ajustándonos
a lo que Dios pide, a lo que Dios espera, para que veamos su poder y salgamos de ese cristianismo solo de letra. Y que más allá de predicar, y aun cuando salgamos a predicar, o el vecino al cual le compartimos, que si está enfermo, si tiene necesidad, confiados, seguros de lo que Dios es capaz de hacer y quiere hacer, podamos no solo darle la palabra, sino también orar por él desde sus realidades y que Dios se pueda mover y él pueda ver que el Dios que predicamos no es solo un Dios de letra, sino un Dios de acción, un Dios de poder, un Dios que se deja ver y que muchos salgan de las tinieblas y se puedan encontrar con el Cristo vivo, el Cristo de la gloria, el que murió y resucitó por nosotros y que un día vendrá. Que Dios les continúe bendiciendo.